El final del manierismo en arquitectura en las últimas décadas del siglo XVI, que coincide también con el llamado protobarroco, precedente del barroco. En las dos últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII, en Roma, como en otros lugares, domina el manierismo academicista, de fuerte influencia de Vignola y por las condiciones impuestas por el Concilio de Trento. En sí, la influencia de Vignola se va a materializar a través de su iglesia Il Gesù, con las proporciones que tiene, la planta longitudinal, todos esos elementos que había introducido Vignola y que son propios de la época. Las figuras más destacadas son herederas directas del propio Vignola y a su vez admiradores y seguidores en buena medida de Miguel Ángel. Estos, los más importantes, son dos, Giacomo della Porta y Domenico Fontana. Domenico Fontana, originario de Suiza, nacido en 1543 y muerto en Roma en 1607. La parte más destacada de su obra la realiza en los tiempos de Sixto V, entre 1585 y 1590, cuando fue nombrado arquitecto jefe de las obras vaticanas. La mayor parte de sus trabajos son de índole urbanística, como por ejemplo el acondicionamiento del atrio de la Basílica de San Pedro y algunas de las nuevas avenidas de Santa María la Mayor. Obviamente el atrio de la Basílica de San Pedro era un proyecto muy importante, todavía no se había hecho la Plaza de San Pedro, esa vendría años más tarde con Bernini. Mientras de la Porta concluía la gran cúpula diseñada por Miguel Ángel, Fontana comenzó a organizar el atrio eclesiástico situando un obelisco en medio de la plaza. Este era un antiguo obelisco traído de Luxor en los tiempos del Imperio Romano y que durante toda la Edad Media estuvo prácticamente abandonado en unos terrenos baldíos en la ciudad. Fue reencontrado en esta época, acondicionado y erigido en el atrio de San Pedro. El obelisco demostró el dominio técnico de la época, la superposición de la Iglesia Católica sobre la grandeza de la antigüedad, pero también abrió las puertas del mundo clásico a otras influencias como la egipcia. Aquí vemos una ilustración, un grabado antiguo, donde se muestran los enormes trabajos que se tuvieron que llevar a cabo y la complejidad de estos trabajos para erigir este pesadísimo obelisco en el atrio de la basílica. Quizás el arquitecto más importante de la transición entre el manierismo y el primer barroco sea Carlo Maderno, nacido también en Suiza en 1556 y muerto en 1629 en Roma. Era sobrino de Fontana y se inició como decorador en estuco, aprendiendo el oficio de arquitecto junto a su tío, el propio Fontana, y a Giacomo della Porta. A la muerte de este último, en 1602, había de sucederle como arquitecto jefe de las obras vaticanas. El primer gran encargo que tuvo Maderno en Roma fue la fachada de la iglesia de Santa Susana, donde demostró haber aprendido la lección de Il Gesù de Vignola. Su fachada es, por tanto, muy similar a la que había planteado Vignola y que culminó della Porta, con los mismos elementos, el doble cuerpo, remate con un frontón, el adelantamiento de las pilastras, el uso de la combinación de frontones escarzanos y frontones triangulares, el adelantamiento de semicolumnas y pilastras en la yuxtaposición de los mismos junto con los entablamentos. En sí, Santa Susana repite, diríamos, en pequeña escala, la fachada de Il Gesù de Vignola. También de Maderno fue el trazado del Palacio Barberini en la ciudad de Roma, palacio que fue concluido años más tarde por Bernini. Este palacio, diseñado por Maderno como una gran crujía central con dos brazos que se adelantaban. Lo mencionamos aquí porque luego va a ser una obra destacada de Bernini cuando lo concluya. Sin embargo, el proyecto más importante de Maderno fue la ampliación y culminación del gran proyecto del gran edificio de la Basílica de San Pedro.
Con la llegada al solio pontificio de Paulo V, entre 1605 a 1621, se cierra la iglesia de San Pedro, imponiendo una planta longitudinal de acuerdo a los designios del Concilio de Trento. Es decir, las consideraciones anteriores, primero de Bramante y luego de Miguel Ángel, son descartadas para convertir la gran basílica en un edificio definitivamente de planta longitudinal. Maderno añadió entonces 2 tramos a la nave longitudinal, a la nave principal de la iglesia, que daba con su fachada hacia el occidente, y le agregó un gran vestíbulo que al mismo tiempo se convirtió en la fachada de este edificio. Para 1612 se concluyó la fachada, dominada por un orden colosal y una articulación de los muros de clara influencia de Miguel Ángel. Sin embargo, Maderno vuelve a hacer uso de los cuerpos avanzados como en Santa Susana, sobre todo lo vemos en la parte central de esta fachada de San Pedro, que no ha sido del gusto de muchos expertos, de muchos historiadores y gente conocedora del medio. Ha sido muy criticada porque se decía incluso desde los tiempos del propio Maderno que tapaba la cúpula de Miguel Ángel. Sin embargo, la imponente fachada que da al atrio y después con la adición de la plaza de San Pedro forma un conjunto colosal en el cual esta fachada está inscrito como un elemento importante. Maderno muere en 1629 y ya para ese entonces sus discípulos, entre otros Bernini y su sobrino Borromini, ya están trabajando en el Vaticano forjando un nuevo estilo, que es el barroco, al cual nos trasladaremos más adelante en este curso.